Buenas a todos nuevamente acá con la parte 2 de cómo desarrollar el combate en Dungeons and Dragons. La parte anterior vimos cómo utilizar las armas, el bonificador de fuerza, el bonificador de destreza para hacer más a distancias, el bonificador de competencia y también vimos lo que es las armas finis para el bonificador, para mejorar esos bonificadores, tanto al ataque como al daño. En este capítulo vamos a ver algunos tipos de otras acciones que podemos llevar a cabo, que están en el manual de jugador y que nos van a permitir tener un tipo de combate diferente que solamente tirar un dado para pegar o no pegar con mi actual arma. También es importante entender que tu personaje es competente con cual o cierta arma y usar otras armas más allá de que el bonificador de competencia no es tan grande, por lo cual no estaría tan penalizado, sí tendrías un poco de penalización para superar esa CA que podría involucrar que tu personaje no sea. Antes de arrancar, vamos a hablar un poquito de las estadísticas, para entender un poquito cómo estas estadísticas aplican a Dungeons and Dragons. Como vimos, para los ataques cuerpo a cuerpo, la más importante es la fuerza, a no ser que vaya a usar dagas o ese tipo de armas más ágiles, diestras, donde puedo utilizar mi destreza. Pero fuerza significa mucho daño físico, básicamente. Destreza, por el lado de destreza, significa mucho daño, mucho ataque, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las dagas justamente puedo usar una en cada mano, las ballestas puedo disparar de distancia antes que se me acerque, entonces muchos ataques que no te hacen tanto daño como las armas cuerpo a cuerpo, pero que en definitiva puedo hacerlo desde posiciones más seguras o aumentar la cantidad de ataques para tratar de obtener o el crítico o infligir esa cantidad de daño. Por el otro lado tenemos constitución, que es la capacidad de resistir ataques. Pero luego tenemos las tres estadísticas mentales, que vamos a llamar, ¿no? Estas estadísticas mentales en quinta, porque quien recuerde 3.5 para disparar a distancia se usaba sabiduría. Eso lo han quitado, tiene lógica a traerle las armas a distancia con destreza, porque justamente las estadísticas mentales, cuando vos las maximizás, digamos, o sea, cuando tus puntos están colocados en estadísticas mentales, sos más diestro y más hábil en el uso de la magia, en el lanzamiento de conjuros. Entonces, no estaba bueno que un clérigo, por ejemplo, sea muy apto en el uso de arcos. No tenía sentido. A no ser que, bueno, quieras hacer un clérigo muy específico que use arcos. Pero si no, no tenía mucho sentido. Por eso han traído a destreza las armas a distancia y me parece acertado. Pero, eso, para los que recuerden 3.5 nomás, si no es un comentario al azar. Pero, las estadísticas mentales van a potenciar ciertas habilidades, te van a potenciar ciertas salvaciones, o sea, resistencias contra cierto tipo de conjuros, y van a más o menos orientar el camino para el que va tu personaje. ¿Por qué? Un mago juega con inteligencia, su estadística es inteligencia. Quiere decir que así como el guerrero cuerpo a cuerpo con fuerza o el arquero es con destreza, el mago al lanzar sus conjuros va a importar su bonificador de inteligencia. Al salvar va a importar su bonificador de inteligencia, o sea, cuál es la salvación que se va a imponer en el conjuro va a depender de su bonificador de inteligencia y demás. Inteligencia se aplica, por ejemplo, a investigación, se aplica, por ejemplo, a las tiradas de conocimiento, religión, historia y demás. Entonces, el mago, cuando maximiza inteligencia para tener sus conjuros maximizados, justamente está inclinando su personaje a ser un personaje más analítico. ¿Se entiende? Y esto corresponde con la descripción de mago en el manual. Por el otro lado, clérigos y druidas, por ejemplo, inclusive clérigos, druidas y no me acuerdo si es, y brujos, no, brujos, paladines y bardos con carisma, pero vamos a dejarlo, clérigos y druidas por ahora, hasta que me acuerde, van con sabiduría.
sabiduría tiene que ver con percepción, sabiduría tiene que ver con perspicacia, sabiduría me indica que mi personaje es un personaje atento, un personaje que tiene conocimiento de su entorno, y un personaje que difícilmente se ha atrapado por sorpresa. También las salvaciones de sabiduría son aquellas que contrarrestan lo que son controles mentales y cosas por el estilo. Por lo cual, mi personaje dedicado a maximizando sabiduría quiere decir que es un personaje despierto, ¿sí? Por último tenemos carisma para bardos, para brujos y para paladines. En su momento carisma es un stat representa la magia porque vos estás o influenciando con tu magia a otro o solicitando tu magia a una fuerza externa, como son los brujos y los paladines. ¿Por qué el clérigo no es con carisma y es con sabiduría? Porque el clérigo, a diferencia del paladín, le digo, aboca su vida a su dios. El paladín es un guerrero de su dios. El paladín no hizo el camino del clérigo, por lo cual no ha abogado su vida hacia esa deidad, por lo cual el paladín pelea en nombre de esa deidad, sí, pero le pide el favor a esa deidad que le dé poder, mientras que el clérigo, sí, por otro lado, ha dedicado toda su vida a esa deidad, y esa deidad le otorga su poder sin más. Acá entra en juego, obviamente, lo que hemos dicho anteriormente, jugar coherentemente tu personaje. Bien, carisma también te da intimidación por un lado, persuasión, interpretación, y las salvaciones de carisma tienen que ver con aquellas que están comúnmente relacionadas con otras entidades, ¿sí? Donde se forma un triángulo de si me voy a dejar afectar o no. Entonces, un personaje donde su magia es un tan maximizado de magia es carisma, ves un personaje justamente carisma, de alguna manera. Bien, eso, entre paréntesis, para hablar de las estadísticas a la hora de saber cómo es el personaje, porque ¿qué voy a maximizar con mi personaje? Y bueno, va a depender de qué es lo que quiero hacer con ese personaje. Quiero un personaje capaz de lanzar conjuros, ¿de qué tipo? ¿Sí? Eso empieza a determinar qué personaje elegir. Quiero ser un personaje que pelee con hachas y espadas enormes y demás. Bueno, ¿cómo se pelea con hachas y espadas? Con fuerza. Es un personaje ágil, diestro, escurridizo, con destreza. Todo, fíjense cómo va todo relacionado. Hoy vamos a hablar de otro tipo de acciones a la hora de combatir. Y para eso vamos a ir, como siempre, a nuestro querido manual. Nuestro querido manual que nos narra acciones alternativas que no sean simplemente pegar con mi arma. ¿Qué podemos hacer que no tenga que ver con pegar con mi arma? O usar un conjuro, que ahora el conjuro lo vamos a ver después. Bien, en su momento dijimos lo que podemos hacer en nuestro turno de iniciativa, postergarlo para jugar después de alguien o demás. Podemos usar la acción de correr, que ya la nombramos anteriormente, que es para poder usar una acción de movimiento doble. Pero podemos hacer como acciones alternativas a simplemente pegar. Si quiero esquivar, pero no quiero recibir un ataque de oportunidad, que ahora la vamos a terminar a ver cómo es, puedo usar la acción de disengage, justamente la acción de esquivar, la acción de ayudar, la acción de esconderme. Y a la hora de hacer un tipo de ataque, tenemos que son muy importantes. Este tipo de acciones no las utiliza casi nadie hasta que las entiende para qué funcionan. Pero podemos hacer presa, es agarrar a alguien y sostenerlo, por lo cual lo puedo inhabilitar de moverse, inclusive si intenta zafarse tiene que hacer una tirada perdiendo su siguiente turno, y si intenta atacarme estando bajo la presa, si tiene alguna mano libre, va a hacerlo con desventaja. Entonces, presa es una acción muy importante cuando no queremos, por ejemplo, matar a nuestro rival, ¿no? Y lo queremos entonces reducir. A la hora de quererlo reducir, presa es una de las mejores acciones. Empuje o tirada
o derribo, que lo que hago es, puedo sacarme un enemigo de encima, empujarlo hasta 5 o 10 pies, ahí la regla del máster va a depender, puede requerir una tirada de fuerza que indique con cuánta fuerza lo empujas, y la acción de derribo es tirarlo al piso. ¿Para qué me sirve tirarlo al piso? Un personaje caído en el piso, los otros personajes con ataques cuerpo a cuerpo, o sea que estén en el área, van a recibir ventaja a golpearlo. Por lo cual, derribo cuando queremos, cuando somos un personaje fuerte y estamos viendo que está difícil pegarle, inclusive aunque tengamos blanqueo, lo mejor para ahí es derribarlo. Entonces, como ven, y bueno, con esto se nos pueden ocurrir varias otras acciones, ¿no? O sea, desarmar, por ejemplo, que te sirve justamente para sacarle el arma al enemigo. Podemos tratar de noquearlo. Noquearlo es muy fuerte, pero podríamos tratar de, porque requiere noquearlo, justamente es la regla que tengas en la vida, pero podemos tratar de imposibilitarle un turno, ¿no es cierto? Entonces podemos solicitar una tirada de imposibilitar, lo que sería como darle una piña de estómago y que pierda su siguiente turno mientras está tratando de recomponer, para que tenga que hacer una tirada de constitución, no sé. ¿Entienden? Acá es donde ustedes empiezan a jugar con su imaginación y empiezan a ver qué es lo que puede llegar a ser. Pero lo importante es que lo hagamos bajo las reglas. Y referirme a hacerlo bajo las reglas es que hay cosas que están contempladas y hay otras que no. Las no contempladas, por ejemplo, dar un golpe específico, ¿sí? En un punto específico. Por ejemplo, le quiero pegar en la cabeza. ¿Qué pasa con ese tipo de reglas? No están contempladas en el manual porque justamente rompen de cierta manera el juego. Yo lo que hago es hacer mi golpe. O sea, yo lo que digo, la acción tiene que ser sencilla y determinada. Es, le voy a pegar. Y ahí hago la tirada de ataque. Y ahí depende el resultado. Yo puedo narrativamente decir que le pegué en la cabeza. ¿Por qué? Porque si yo hago la tirada de que le quiero pegar específicamente a la cabeza, tendría que hacerle más daño. Si estoy pegando en la cabeza, se supone. O en la entrepierna, quiero patearle la entrepierna. Tendría que hacerle más daño. Es lógico. Pero entonces rompo la regla del juego. Y entonces habilito que todo el mundo lo haga o no. ¿Cuál es la medición? ¿Me tienen que imponer un penalizador porque estoy tratando de pegar en un lugar específico? Bueno, entonces en lugar de eso, lo que nos dice Dungeons and Dragons es, no. Vos le querés pegar, haces tu tirada de ataque, te fijas si le pegas, te fijas cuánto daño, y eso va a indicar, te va a dar un cercano a qué es lo que hiciste con tu ataque. La narrativa viene después de la tirada de dado. Y esto es común en todos los tipos de tiradas de dado que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo quiero observar si en el alrededor nos están, no sé, si hay puertas ocultas, digamos, ¿no? Hago una tirada de investigación en el área para investigar puertas ocultas y saqué un 2 del lado y tengo un 1, tengo un 3. Es imposible que encuentre una puerta oculta con esa tirada. Y son puertas que por ahí eran algo extra que estaba en la dungeon que había puesto el máster, pero para descubrir. No era algo que tenían que descubrir sí o sí. Entonces, el máster no te la va a regalar a esa. Pero la narrativa ahí no es, estás buscando puertas ocultas y no las encontraste. Porque decir no las encontraste diría que hay y fracasaste. En cambio, la narrativa puede venir por otro lado. Estás muy distraído escuchando a tu bardo cantar. Y la verdad que recorriste el lugar muy vagamente. Ojo, no se puede habilitar una segunda tirada para decir, no, déjame hacerlo de vuelta, callo al bardo. No, porque ya hiciste una tirada de habilidad, lleva minutos, lleva capaz una hora. Entre varios minutos, entre 10 minutos y una hora es lo que puede llegar a llevar una tirada de investigación, supongamos. Y que lo quieras hacer nuevamente carece de sentido porque ya le invertiste al tiempo. Para tu personaje estás seguro que lo hizo. Pero como lo que quería ejemplificar es que la narrativa viene después del resultado. Entonces, una vez que yo tengo el resultado, puedo saber qué es lo que está pasando. Una tirada de percepción, saqué 22.
quiere decir que estás atento a todo tu entorno, estás muy alerta, ¿se entiende? Entonces ahí viene la narrativa que te puede llegar a beneficiar en algún otro aspecto. Por ejemplo, evitar una emboscada, porque venís atento, entonces te percatás de que hay huellas que el resto no vio. Bueno, la narrativa viene después del resultado. En el ataque pasa lo mismo. Si yo te hago un ataque, si yo digo que quiero hacer un ataque, lanzo el dado. Supongamos que saco un crítico o saco un 20 en el dado. Y tiro la tirada de ataque, que ahí puede haber varias reglas. Yo juego la regla del dado máximo, entonces hago mi tirada de ataque con mi gran hacha. Entonces 12 más tiro un de 12 y tengo 5 o 6, digamos, en mis tiradas de daño cuerpo a cuerpo. Y el de 12 saco un 11, ya son 23 más 6, 29. Y tenía 14 puntos de vida la criatura. Entonces ahí digo la narrativa, lo decapitaste. ¿Se entiende? Le apuntaste la cabeza. La narrativa vino después. ¿Por qué? Porque si yo hago el ataque, hagamos el mismo ejemplo con la investigación, hago el ataque y saco un 3, está bien, le tiraste a pegar, pero puede significar que es muy baja la tirada, fallaste estrepitosamente porque estás incómodo en el combate o alguna narrativa que tenga que ver por qué fallaste. Por tanto, porque convengamos que los personajes siempre en un promedio son diestros en el combate. En promedio son en un dado de 20. Yo tengo más 6 de ataque, quiere decir que en promedio yo soy 17. ¿Entiendes? Entonces le tengo que pegar a la mayoría de criaturas. ¿Y a veces puedo fracasar? Sí, puedo fracasar. Claramente que puedo fracasar. Pero la narrativa tiene que acompañar esas estadísticas que yo tengo. ¿Por qué fracasé? Porque estabas distraído, porque estabas incómodo, porque está tu compañero cerca, está tu compañero herido. Hay una narrativa que acompaña, pero que acompaña después del resultado. ¿Por qué le pegué? ¿Dónde le pegué? Le pegaste en la armadura y aunque pareciera que resistió el daño, se lo nota muy agotado. Le pegué por poco. Por ahí tenía 16, saqué 16 a ellos, saqué 17. Entonces el máster en la narrativa me dice, le pegaste, sí, le hiciste el daño sí lo hiciste correctamente, pero le pegaste por poco. Ahora, como digo, sacaste un 29 y superaste ampliamente su cantidad de puntos máximos de vida, lo decapitaste. No le habías apuntado a la cabeza, ¿entiendes? Vos hiciste el ataque. La narrativa es que le apuntaste a la cabeza y lo decapitaste. Ese es el chiste, como la escena de Thor saltando a pegarle a Thanos. Cuando Thor cae, le pega en el hombro. ¿Se entiende? Si esa escena la lleváramos a Dungeons and Dragons, es que el jugador tiró el dado y supongamos sacó 19. No llegó a ser crítico. Y cuando hizo el daño de ataque, supongamos que Thanos, ahí estaba herido, supongamos que le quedaban 14 puntos de vida y hizo 13. Entonces la narrativa después de esos valores dice que no lo logró reducir, no lo logró matar. Entonces, al tener esos valores, al Thanos quedar tan dañado y demás, y al ser un valor que fue alto pero no llegó a ser crítico, digo que le pegó en el hombro. ¿Se entiende? Muy cerca de haberlo matado, porque la narrativa me está indicando que te quedan pocos puntos de vida. Entonces, le pegó en el hombro muy cerca de haberlo matado, pero no logró matar y Thanos pudo hacer su acción. Entonces la narrativa viene después de la tirada. Por eso no hay que tratar de romper las mecánicas del juego queriendo hacer alguna tirada específica. Se puede hacer con los dotes, por ejemplo, de francotirador. El dote de francotirador dice que yo me hago una penalizadora tirada de ataque, pero si logro impactar, hago 10 extra de daño. 10 extra de daño es un montón. Imagínense un 6 en el bonificador de destreza, un de 8 en un arco largo, ya son 14. Más un de 8 si es crítico, ¿no? Que puede llegar a 22 más esos 10, 32. Bueno, ahí sí la flecha en medio de la frente. Pero después de la tirada de dado. La narrativa viene después. Y comúnmente cuando reduzcan un enemigo a 0 es común que el máster te diga cómo querés hacerlo. La mayoría de los casos son muchos enemigos, supongamos es una horda de goblins y hay 7, 8 goblins con los que estamos combatiendo. No nos vamos a poner a hacer en cada uno. Pero sí está bueno que el máster también te habilita que vos lo narres. Entonces cuando lo reducís a 0, vos podés cantar la narrada, decir, lo quiero narrar yo. Bien, le pegué en la cabeza y lo partí a la mitad. Y la fantasía gore que se les ocurre en ese momento. O ser más
sutiles, ¿sí? Eso lo deciden ustedes. Pero es importante entender esto. La mecánica del juego solamente te habilita a que ataques o hagas otro tipo de acción. No te habilita a que apuntes específicamente. Ese apuntar específicamente va a estar determinado por tus dados. Si tus dados son buenos, sí, hiciste un ataque muy bien, muy preciso en un punto clave del enemigo. Así que tengan eso en cuenta cuando realicen sus ataques. Y ahora sí vamos al último de los puntos a la hora de el combate, que es el lanzamiento de conjuros. Y para esto hay que analizar qué es lo que compone a un conjuro comúnmente. Hay conjuros que son larguísimos de leer. Si lo van a usar, léanselos. No lo utilicen si no saben qué hacen. Y hay otros que son más directos, como misil arcano, misil mágico, que lo que hace es pegar. ¿Se entiende? No mucho más. Para ver qué hacen los conjuros, vamos a evaluar, vamos a analizar sus características. Un conjuro primero tiene su nombre, ¿sí? En el manual de Master van a poder ver los conjuros que tiene la clase disponible. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los conjuros y todo el listadito de conjuros. Sí, bárbaro. Entonces, arranco con un druida, tengo tantos trucos, tengo conjuros nivel 1, tengo conjuros nivel 2, tengo mi listado de conjuros. Pero vamos a ver cómo se usa el conjuro. Primero, tienen un tiempo de lanzamiento. Esto es muy importante entender. Tiempo de lanzamiento de conjuros que usan en combate son conjuros de una acción o conjuros de una acción bonus. Conjuros, por ejemplo, conjurar hada tiene 1 minuto de tiempo de lanzamiento. Quiere decir que a mí me lleva 10 turnos. Hay que tener cuidado, porque si quiero usar este conjuro, quiere decir que yo voy a estar 10 turnos indefenso. Eso por un lado. El tiempo de lanzamiento es realmente cuánto me lleva. Combates traten de utilizar conjuros sencillos y traten de dejar los conjuros de mayor tiempo de lanzamiento para fuera de combate, porque comúnmente tienen duraciones de 1 hora, 1 día. Entonces son conjuros para que a la hora de llegar al combate ya estén activos. Bien, tiempo de lanzamiento es eso. Puede ser una acción bonus, 1 minuto, 1 hora. Son lo que tardás en lanzar el conjuro, no hay mucha más mística detrás. Rango. Rango es la distancia en la que el conjuro va a hacer efecto. ¿Hasta dónde lo puedo lanzar? ¿Sí? No es lo mismo que el área de efecto. O sea, mi rango es hasta dónde yo puedo lanzar mi conjuro. O sea, en qué punto tan alejado yo puedo hacer que mi conjuro se active. Importantísimo, que eso significa rango. Componentes. Acá tenemos 3 tipos de componentes y hay que entenderlos para rolear bien un personaje. Componente verbal, tengo que poder hablar. Si yo no puedo hablar o estoy en una zona de silencio o algo, porque al componente verbal yo estoy recitando las runas arcanas que van a hacer que mi conjuro se ejecute. Esas runas tienen que poder ser escuchadas, no por la víctima o objetivo de mi conjuro, tienen que poder ser escuchadas en general, porque es como si yo le cantara a los dioses el conjuro que estoy tratando de, o al tejido mágico, el conjuro que estoy tratando de hacer. Si yo no puedo hablar porque estoy en una zona de silencio, porque estoy mudo, porque me tiene la boca tapada, no puedo usar un conjuro verbal. ¿Se entiende? Y el conjuro verbal tiene que ser dicho fuerte y abiertamente. Yo no puedo susurrar un conjuro verbal. Hay un dote justamente que te permite para eso. Por defecto yo no puedo. Por defecto yo a la hora de lanzar un conjuro con componente verbal, me van a escuchar. Entonces eso a tenerlo muy en cuenta. Somático es que yo tengo que tener al menos una mano disponible, puedo tener la otra mano un arma o lo que sea, pero una de mis 2 manos tiene que estar disponible para yo graficar nuevamente, podemos decir, las runas arcanas, ¿sí? O sea, yo tengo que poder hacer con mis manos los movimientos necesarios para
poder ejecutar mi conjuro. Nuevamente, si yo tengo las dos manos ocupadas, no puedo hacer somático. Si tengo las manos atadas, no puedo hacer somático. Si me faltan ambas manos, no puedo hacer somático. ¿Se entiende? Si me falta una mano y en la otra tengo un arma, no puedo hacer somático. Otra vez, hay dotes que sí permiten esto. Son dotes específicos. En el caso, por defecto, no se puede hacer. ¿Quieren hacerlo? Por ejemplo, Mago de Combate me permite tener armas y hacer conjuros de tipo somático. A tener en cuenta estos detalles porque son importantes. Y finalmente el componente material. Componente material es los elementos que yo utilizo para hacer mi conjuro. Muy importante entender que si yo tengo un componente material, hay dos maneras de hacerlo. Uno, tengo una bolsa de componentes. Obviamente este punto es considerado por algunos. Ahora voy a dar la regla que uso yo. Pero puedo tener una bolsa chiquitita donde voy a sacar, ponerle, no sé, ungüento de algo, ala de murciélago, ojo de rata. Esos son los componentes materiales. Entonces, si yo tengo un componente material y tengo mi bolsa de componentes, si yo utilizo la regla de componente material, tengo que tener una mano libre para sacar el componente y otra mano libre para el somático si es que el conjuro lo tiene. Ojo ahí. Por otro lado, yo prefiero que el componente material no se utilice a no ser que tenga valor. ¿Qué quiere decir? Hay muchos conjuros que, por ejemplo, dice, no sé, una ramita, una valla. No, o sea, no tiene ningún tipo de valor. No es necesario utilizarlo, o sea, lo descarto, ¿sí? Considero que siempre la bolsa de componentes va a tener el elemento que necesitas. Pero si no, lo descarto. Ahora, hay componentes, por ejemplo, Resurrection requiere un diamante de 1000 piezas de oro de valor. Entonces, un diamante que valga 1000 piezas de oro es un diamante más o menos. Una cosa enorme. ¿Se entiende? Que yo voy a poner y que el elemento va a ser consumido, porque esto es importante. Hay tipos de componentes materiales que son consumidos y hay otros que no. Pero si es consumido, quiere decir que va a desaparecer el proceso que yo haga el conjuro. Si el conjuro tiene probabilidad de éxito o fracaso, va a desaparecer, sea un éxito o sea un fracaso. Y ahí sí utilizo, ahí sí es necesario. ¿Por qué? Porque los conjuros que tienen componentes justamente están, esos componentes con valor están para limitar el uso de esos conjuros a casos específicos. Y que realmente se requiera llevar un registro de si yo puedo o no puedo lanzar el conjuro, porque son conjuros muy poderosos. Los otros conjuros que tienen componente material, yo con que tenga las dos manos libres, o sea, si es componente material somático, con que tenga las dos manos libres está bien. Si es componente somático, una mano libre. Y si es componente material solo, una mano libre también. A mí o sea, la regla me la rige por ese lado. Si no, o sea, su valor lo descarto y no lo ando llevando al registro. Pero si tienen costos, sí, llevo el registro porque justamente están para eso, para limitar su uso. Eso por el lado de componentes, y a tener en cuenta siempre cuando lancemos el conjuro si tenemos la posibilidad de lanzar el conjuro. Duración. Hay distintos tipos de duración y hay que hablar principalmente de la concentración. Tipo de duración tenemos instantáneo. Si el conjuro aplica, o sea, bola de fuego es instantáneo. O sea, cuando yo lanzo el conjuro, teniendo su tiempo de lanzamiento, su rango, que es donde se va a activar, que es donde se va a hacer la explosión, y su duración es instantánea. Quiere decir que ocurre, explota, hace daño y se apaga. No va a dejar nada prendido fuego a no ser que el conjuro lo indique. Los elementos de duración instantánea son cosas espontáneas que ocurren, pero que aparte de hacer daño, no causan otro efecto, ¿sí? Luego tenemos los tipos de duración más largos. Dura 2 turnos, dura 1 hora, dura un día. Bueno, esos tipos, por ejemplo, conjurar elementales, conjurar hadas, conjurar animales, dura tanto tiempo. Cuando solamente tienen un límite de tiempo, no dicen concentración, bueno, yo lo activo y va a durar ese tiempo. Y no mucho más. Pero cuando dicen concentración, supongamos hasta 1 hora, primero que yo puedo tener un conjuro de concentración activo al mismo tiempo. No más. Porque quiere decir que yo estoy en mi mente concentrando en ese conjuro. Pero sí puedo lanzar algún otro conjuro que no tenga el elemento concentración en su duración.
indistinto de si sus duraciones son largas o no. Pero solamente un concentración al mismo tiempo. Y a la vez, cuando recibo daño, tengo que hacer una salvación de constitución para no desconectar ese conjuro en el que estoy concentrado. Entonces los conjuros de duración con concentración, a llevar el registro muy fino, porque justamente quieren decir que vos al activar eso te estás limitando a no activar otro tipo de esos mismos conjuros, y también quiere decir que durante la duración de ese conjuro yo no puedo recibir daño, y si lo recibo tengo que hacer una salvación para saber si lo puedo mantener o no. Esos son puntos muy importantes a tener en cuenta a la hora del lanzamiento. Otro punto muy importante es a mayor nivel. Los conjuros tienen un nivel, por ejemplo nivel 1, nivel 2, nivel 3, es decir, el slot de conjuro que yo voy a usar para lanzar. Mi personaje puede lanzar 3 conjuros nivel 1, entonces de los nivel 1 puedo lanzar 3, o puedo lanzar el mismo nivel 1 3 veces. Eso es indistinto. Pero si el conjuro dice a mayor nivel, quiere decir que yo puedo usar un slot de nivel 2 o de nivel 3 para lanzar ese conjuro. Entonces, cuando usas un slot mayor, por ejemplo, el efecto es mayor. Vamos a ver un caso. Fireball, hoy lo estábamos nombrando, que es un conjuro muy utilizado. Es uno de los favoritos de los magos. Por obviamente, su cantidad de daño, ¿no? Fireball. Acá tenemos. Fireball, por ejemplo, tiene un tiempo de lanzamiento de una acción, una distancia de hasta 150 pies, es verbal, somático y material, pero requiere guano de murciélago y sulfuro, así que es despreciable. En mi caso no lo voy a considerar, pero sí considero que tienes que tener las 2 manos libres para lanzarlo. Duración instantánea, como les comentaba, y tiene el apartado a mayor nivel. Fireball es un conjuro de nivel 3. Yo necesito un slot de nivel 3 para poder lanzar Fireball. Y si lo lanzara con un slot de nivel 4 o superior, aumento un dado extra de daño en cada nivel. O sea, nivel 4, 1, nivel 5, 2 dados, en nivel 6, 3 dados extra de daño. Eso es lo considerable a conjuros. Y luego tenemos que ver si el conjuro me indica o no que tiene una tirada de salvación. Por ejemplo, si yo leo Fireball, cada criatura en 20 pies de radio, de donde explota, debe hacer una salvación de destreza. La salvación de destreza, si yo soy un mago, pongamos, va a ser 8 más mi bonificador de competencia más mi modificador de inteligencia. Vamos, soy un mago, nivel 5 ya en ese entonces, o sea que tengo 3. Y 3 también el bonificador de inteligencia, 14. 14 es la salvación de destreza que tienen que hacer los objetivos de mi hechizo para evitar parte del daño, porque acá hay que leerlo clarito, que dice hace 8 dados de 6 de daño de fuego o la mitad a quienes hayan salvado exitosamente. Por eso es uno de los favoritos, porque es un hechizo poderosísimo. Entonces, saberse el tiempo de lanzamiento, su duración, sus componentes, su distancia, si tiene tirada de salvación o no, y luego obviamente leer el detalle, si es concentración o no es concentración y con qué nivel lo voy a lanzar. Estas son las reglas para lanzar un conjuro. A tenerlo muy en cuenta, es muy importante porque ayudan a que la mesa fluya más rápido y que la campaña se vuelva más interesante y no tediosa, o que se vuelva aburrido en un ligero combate. Así que con estas reglas más o menos ya tenemos resuelto cómo jugar un combate. A tener en cuenta, bueno, lo que decíamos en el video pasado, ¿no? O sea, tratar de saber qué acción vas a hacer, ejecutarla rápidamente, acordarte que puedes usar tus 3 acciones, a no ser que estés limitado por alguna cuestión. Y luego podemos hablar de si usamos los elementos del escenario o no, pero como ya dije antes, también depende de la narrativa del máster y que le solicitemos al máster si queremos utilizar algo. Así que, sin más, espero que este segundo capítulo de cómo
cómo combatir, cómo llevar a cabo un combate, le sea beneficioso, agilice sus mesas y buenas tiradas para todos. Nos estamos viendo.